Era una mañana aparentemente normal en el instituto, con el murmullo habitual de los alumnos y el sonido de las sillas arrastrándose por el suelo, cuando de repente la megafonía se activó con un pitido agudo y una voz temblorosa anunció que una persona armada había entrado al edificio y que todos debíamos permanecer en las aulas con las puertas cerradas. El ambiente cambió en cuestión de segundos, las conversaciones se apagaron y nuestro profesor, visiblemente nervioso, se levantó de golpe y corrió a cerrar la puerta con llave mientras nos hacía señas para que guardáramos silencio y nos alejáramos de las ventanas, su expresión reflejando un miedo que nunca le habíamos visto antes. Algunos compañeros comenzaron a susurrar, otros sacaron el móvil con manos temblorosas, y yo me quedé completamente quieto, intentando procesar lo que estaba pasando mientras el silencio en el aula se volvía cada vez más denso y difícil de soportar. Los minutos parecían eternos, y aunque intentábamos no hacer ruido, cada pequeño sonido, como una respiración o el crujido de una mesa, se sentía exageradamente fuerte, como si pudiera delatarnos ante alguien que estuviera escuchando al otro lado de la puerta. Pasó aproximadamente media hora cuando de repente se escucharon pasos en el pasillo, lentos y arrastrados, acercándose poco a poco hasta detenerse justo frente a nuestra clase, haciendo que todos contuviéramos la respiración al mismo tiempo. Entonces comenzaron los golpes, secos y constantes contra la puerta, acompañados de una voz grave que decía claramente que sabía que estábamos ahí dentro, repitiéndolo una y otra vez mientras el profesor nos hacía señas desesperadas para que no hiciéramos ningún ruido. Sentí cómo el pánico recorría el aula. Algunos compañeros empezaron a llorar en silencio y otros se tapaban la boca para no gritar, mientras los golpes continuaban durante lo que parecieron minutos interminables, aumentando la sensación de que en cualquier momento la puerta cedería. De la nada, todo se detuvo. Los golpes cesaron y la voz desapareció, dejando un silencio absoluto que resultaba incluso más aterrador que el ruido anterior, como si aquella presencia simplemente se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Permanecimos así durante un tiempo que nadie supo medir, hasta que finalmente se escucharon sirenas a lo lejos y voces de policías recorriendo el pasillo, pidiendo que abriéramos las puertas con calma, lo que hizo que el profesor, aún temblando, se acercara lentamente a abrir. Cuando por fin salimos, los agentes nos aseguraron que no había ninguna evidencia de que alguien armado hubiera entrado al instituto, ninguna puerta forzada ni cámaras que mostraran intrusos, y mientras intentaba entender lo ocurrido, no podía dejar de pensar en aquella voz al otro lado de la puerta, convencido de que aquello sí había sido real. Era un día cualquiera en el instituto, con clases aburridas y conversaciones rutinarias, cuando pedí permiso para ir al baño y despejarme un poco, sin imaginar que algo fuera de lo normal estaba a punto de ocurrir en un lugar tan cotidiano. Mientras me lavaba las manos, noté algo extraño en una de las paredes del fondo, una pequeña línea irregular que no parecía encajar con el resto de los azulejos, y al acercarme descubrí que, en realidad, era una especie de puerta casi invisible, perfectamente camuflada. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras observaba aquella abertura, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, pero después de unos segundos dudando, decidí no tocar nada y salir de allí, convenciéndome de que probablemente no era nada importante. El resto del día transcurrió con normalidad, pero no podía dejar de pensar en aquella puerta, en por qué estaba ahí y qué podría haber detrás, lo que hizo que la duda creciera cada vez más dentro de mí. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas al asunto, hasta que finalmente decidí que al día siguiente volvería al baño, esta vez acompañado de mi mejor amigo, para investigar juntos lo que fuera que se ocultaba tras aquella pared. Cuando llegó el momento, le conté todo y, aunque al principio pensó que estaba exagerando, aceptó venir conmigo, y juntos regresamos al baño, asegurándonos de que no hubiera nadie cerca antes de acercarnos nuevamente a la puerta oculta. Con algo de nerviosismo, empujamos suavemente y la puerta se abrió con un leve crujido, revelando un pasillo estrecho y oscuro que parecía llevar a una pequeña sala, lo que hizo que intercambiáramos miradas antes de decidir avanzar. Al entrar, encendimos la linterna del móvil y lo que vimos nos dejó completamente paralizados. Mapas del
Instituto, horarios, nombres de profesores y alumnos, y varios documentos organizados de manera inquietante, como si alguien estuviera planeando algo muy grave. Entre los papeles había dibujos detallados y listas que sugerían claramente la planificación de un tiroteo dentro del instituto, lo que hizo que el miedo se transformara en una sensación urgente de peligro real, mucho más allá de una simple curiosidad. Salimos de allí lo más rápido posible, cerrando la puerta tras nosotros y dirigiéndonos directamente a avisar a un profesor, sabiendo que lo que habíamos encontrado no solo era perturbador, sino que podía evitar algo terrible si actuábamos a tiempo. Al día siguiente, decidimos volver a entrar, esta vez con un profesor. Al entrar, vimos un conjunto de folios extraños, los cuales tenían los nombres de todos los alumnos, y mi nombre estaba tachado. Me resultó aterrador. Pasamos una hora investigando hasta que encontré un documento de identidad. Era de mi hermano menor. Era una mañana tranquila en casa, sin nada fuera de lo normal, cuando de repente recibí un mensaje en el móvil de un compañero de clase que apenas hablaba con nadie, el más callado de todos, diciéndome simplemente que no fuera al instituto ese día, algo que me dejó completamente desconcertado. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, dudando sobre qué hacer, porque nunca habíamos hablado y no había razón para que me escribiera, pero al no encontrarle sentido y pensando que podía ser una broma rara, decidí ignorarlo y prepararme para ir a clase con normalidad. Durante el camino al instituto no podía dejar de pensar en el mensaje, en su tono extraño y en lo fuera de lugar que resultaba, pero traté de convencerme de que no era nada importante, aunque una sensación incómoda seguía presente en el fondo de mi mente. Al llegar, todo parecía normal, los mismos pasillos, las mismas voces y el mismo ambiente de siempre, lo que hizo que poco a poco dejara de darle importancia, entrando en clase de matemáticas como cualquier otro día. La clase avanzaba lentamente, con el profesor explicando ejercicios mientras algunos compañeros tomaban apuntes y otros apenas prestaban atención, y fue entonces cuando sentí la necesidad de ir al baño, levantándome para pedir permiso sin pensar demasiado. Caminé por el pasillo casi vacío, escuchando únicamente el eco de mis propios pasos, y al entrar al baño me apoyé en el lavabo, intentando despejarme, cuando de repente un sonido seco y lejano rompió el silencio. Al principio pensé que podía ser algo que se había caído, pero segundos después se repitió, más claro y seguido. De otro más, hasta que entendí lo que era. Disparos, resonando por el edificio y haciendo que mi cuerpo se quedara completamente paralizado. El miedo me invadió de golpe mientras recordaba el mensaje de aquella mañana, sintiendo un nudo en el estómago al darme cuenta de que quizá aquello no había sido una broma, sino una advertencia que no había sabido entender a tiempo. Me quedé en silencio, sin saber si salir o esconderme, mientras los ruidos continuaban a lo lejos y el caos parecía extenderse por el instituto, cada sonido confirmando que algo terrible estaba ocurriendo al otro lado de esa puerta. Con las manos temblorosas, saqué el móvil y volví a mirar el mensaje, ahora con un significado completamente distinto, preguntándome si aquel compañero sabía lo que iba a pasar y, sobre todo, por qué me había avisado solo a mí.